Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, pero a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Hande y Kerem, juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. La pareja turca favorita, la que nos hizo suspirar, reír, y hasta llorar, está en boca de todos otra vez. Y no es para menos, porque la noticia ha generado un revuelo tremendo en redes sociales y entre los fans de las series turcas. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este tema, vamos a analizarlo a fondo, a desglosar todos los rumores, las pistas, las fotos y todo lo que hay. Vamos a descubrir qué significa esto para ellos, para nosotros como fans, y qué podemos esperar en el futuro. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles jugosos, quiero pedirles que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series turcas, de actores, de noticias, de chismes, de todo lo que nos apasiona a los que amamos este mundo. Así que si quieren estar al día con todo, suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. A ver, ¿por dónde empezamos? Por el principio, por supuesto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, permítanme darles un pequeño resumen, aunque estoy seguro de que muchos de ustedes ya conocen esta historia a la perfección. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, con su encanto, su humor y sus personajes entrañables, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Y en el centro de todo ese éxito, estaban ellos dos, Hande y Kerem. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era palpable, era eléctrica, y era algo que los espectadores podían sentir a través de la pantalla. Se miraban a los ojos y el mundo parecía detenerse. Cada escena juntos era una explosión de emociones, una danza de miradas, gestos y palabras que nos tenían a todos pegados a la televisión, o a la pantalla de nuestros dispositivos. Rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular, y no tardaron en confirmarse. Y vaya si se amaban. Eran la pareja perfecta, radiantes, felices, y nos regalaban momentos inolvidables. Viajes, fotos juntos, mensajes románticos, dedicatorias públicas. Todo era un cuento de hadas, un sueño hecho realidad para los fans que veían en ellos no solo a los personajes de la serie, sino también a una pareja real, enamorada y feliz. Sus publicaciones en redes sociales eran seguidas por millones de personas, y cada foto, cada vídeo, cada comentario, era analizado al detalle, buscando señales de su amor. Y es que, ¿quién no se enamoraría de esta pareja? Eran jóvenes, talentosos, exitosos y sobre todo parecían estar genuinamente enamorados. Y por eso, cuando anunciaron su separación, el mundo se vino abajo, literalmente. Los fans devastados no podíamos creer que su amor se hubiera acabado. Fue un golpe duro, una noticia que nos dejó con el corazón roto. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan radiante, tan enamorada, decidiera separarse? Las especulaciones y los rumores sobre las razones de su ruptura inundaron las redes sociales, pero la verdad, como suele suceder, quedó en la intimidad de ellos dos. La ruptura fue un shock, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales, siempre hemos mantenido la esperanza de que en algún momento se reconciliaran. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y es que el amor que nos regalaron era tan intenso, tan genuino, que era difícil imaginar que se hubiera extinguido por completo. Siempre quedaba una chispa, un recuerdo, una posibilidad. Y ahora, después de tanto tiempo, después de rumores y especulaciones, parece que algo está pasando. Las redes sociales, como siempre, han sido la cuna de las pistas. Fotos borrosas, comentarios sospechosos, likes en publicaciones. Todo ha sido analizado con lupa por los fans más dedicados. Y es que, ¿cómo ignorar una foto en la que se les ve juntos, aunque sea de espaldas y sin identificar completamente? ¿Cómo dejar pasar un like a un comentario en Instagram que habla sobre la posibilidad de una reconciliación? ¿Cómo no emocionarse ante ciertas declaraciones o indirectas que han lanzado en entrevistas o en sus redes sociales? Todo esto, sumado a otras indirectas que han dejado caer,
ha encendido la llama de la esperanza. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente están juntos de nuevo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la especulación y el análisis se vuelven más intensos. Hay que ser realistas, la información que tenemos es limitada. No hay una confirmación oficial por parte de ellos. Ni una foto juntos, ni un anuncio público, ni una declaración directa. Hasta el momento todo se basa en suposiciones, en interpretaciones y en pequeñas pistas que han dejado caer. Sin embargo, la cantidad de indicios es demasiado grande como para ignorarlos por completo. Podríamos estar ante una reconciliación discreta, un reencuentro casual, o simplemente una amistad que perdura. O quizás, y esta es la posibilidad que todos anhelamos, estén retomando su relación. ¿Esa chispa que los unió, se ha vuelto a encender? ¿Han decidido darse una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Analicemos las posibles razones por las que Andy y Kerem podrían estar juntos de nuevo. Primero, la nostalgia y el cariño. Ambos compartieron una experiencia muy intensa y especial. Love is in the air los unió de una manera que trasciende la pantalla. Compartieron largas jornadas de rodaje, momentos de alegría, de estrés, de complicidad. Han pasado por momentos muy importantes juntos, y es natural que mantengan un vínculo especial, un cariño que perdura a pesar de las circunstancias. Esa conexión, ese entendimiento mutuo que desarrollaron durante la serie, es algo que no se olvida fácilmente. La nostalgia por esos momentos, por esa etapa de sus vidas, podría ser un factor importante para que se hayan acercado de nuevo. Segundo, el tiempo y la madurez. Después de la ruptura, ambos han tenido tiempo para crecer, para reflexionar, para sanar heridas. Han recorrido caminos separados, han experimentado nuevas relaciones, han aprendido de sus errores y han evolucionado como personas. Quizás, ahora con más madurez, han valorado lo que tenían y han decidido darse una segunda oportunidad. La vida a veces nos da segundas oportunidades y en el amor, esa posibilidad siempre está presente. La madurez emocional es clave para que una relación funcione a largo plazo, y es posible que ambos hayan alcanzado ese nivel de madurez. Tercero, la presión mediática y la popularidad. Ser una pareja tan mediática como ellos, en ocasiones, puede ser muy agobiante. La atención de los medios, los comentarios de los fans, la presión de mantener una imagen perfecta. Todo esto puede ser muy estresante. Quizás ahora han aprendido a manejar mejor la atención de los medios, y se sienten más cómodos con la idea de estar juntos. Han aprendido a proteger su intimidad, a separar su vida personal de su vida profesional, y a no dejarse afectar por las críticas o los rumores. También hay que tener en cuenta otros factores. Los proyectos en los que están involucrados, las personas con las que se relacionan. Todo puede influir en su decisión. ¿Han coincidido en algún evento? ¿Han sido presentados por amigos en común? ¿Han tenido conversaciones significativas que los hayan llevado a replantearse su relación? Las circunstancias de la vida pueden ser muy propicias para que dos personas que se han querido, se vuelvan a encontrar. Y por supuesto, la química. Esa chispa, esa conexión que vimos en la serie y que traspasaba la pantalla, todavía existe. Se han reencontrado esos miradas cómplices. ¿Siguen sintiendo esa atracción irresistible? Solo ellos lo saben. Ahora hablemos de lo que esto podría significar para el futuro. Si Andy y Kerem están juntos de nuevo, ¿qué podemos esperar? Podríamos soñar con que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto, una secuela de Love is in the air, una nueva serie. Las posibilidades son infinitas. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando a nuevos personajes, o incluso retomando los roles de Eda y Serkan, sería un sueño hecho realidad para muchos fans. La química entre ellos es algo que no se puede replicar, y verlos actuar juntos de nuevo sería un deleite para los sentidos. Sin embargo, también debemos ser realistas. Es probable que si están juntos prefieran mantener su relación en privado, lejos del ojo público. Han aprendido de sus errores, y es posible que quieran proteger su intimidad y su felicidad. Si es así, debemos respetar su decisión. No por eso van a dejar de ser la pareja que tanto admiramos, aunque ya no tengamos tantas fotos o noticias sobre ellos. Lo importante es que sean felices y que su amor perdure independientemente de si lo comparten con el mundo o no. En cuanto a la especulación y los rumores, hay que tomarlo con cautela.
Es fácil dejarse llevar por la emoción, pero es fundamental mantener los pies en la tierra. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La información, aunque parezca real, puede ser manipulada. Es importante verificar la información, contrastar fuentes y no dejarse llevar por la especulación desenfrenada. No podemos creer todo lo que vemos o leemos en Internet. Pero, ¿y qué podemos hacer nosotros, los fans? Bueno, principalmente apoyar. Si Andy y Kerem están juntos, debemos respetar su decisión, su privacidad y su felicidad. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos individuales, y desearles lo mejor. Podemos apoyar sus carreras, sus decisiones y su felicidad. Y por supuesto podemos seguir debatiendo, analizando, comentando, porque eso es lo que nos une. Seguir debatiendo y hablando sobre ellos es parte de lo que nos une como fans. Siempre y cuando lo hagamos con respeto y cariño. En cuanto a los proyectos de cada uno, Andy Ercel sigue triunfando con sus proyectos. Hemos visto su increíble evolución como actriz, su belleza y su profesionalismo la han llevado a la cima. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con grandes directores y ha ganado el reconocimiento de la crítica y del público. Sus fans la admiran no solo por su talento, sino también por su sencillez y su compromiso con causas sociales. Kerem Bürsin también se mantiene muy activo con proyectos cinematográficos y televisivos que demuestran su talento y versatilidad. Ha participado en series internacionales, ha ganado premios por su actuación y ha demostrado ser un actor completo y versátil. Sus fans lo admiran por su carisma, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Ambos son profesionales muy respetados, y sus fans los admiran por su dedicación. Han construido carreras sólidas y exitosas, y su talento los ha llevado a lo más alto de la industria del entretenimiento turco. Independientemente de su situación sentimental, Andy y Kerem son dos personas exitosas que han sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que la historia de Andy y Kerem sigue dando mucho de qué hablar. Que la chispa entre ellos, al menos en el imaginario colectivo, sigue encendida. Que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue latente en nuestros corazones. Y que, pase lo que pase, lo más importante es que sean felices. La historia de Andy y Kerem es una historia de amor, de éxito y de esperanza. Una historia que nos ha enseñado a creer en el amor, en los sueños y en las segundas oportunidades. Y ahora, antes de que me despida, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de los rumores sobre Andy y Kerem juntos de nuevo. Hemos analizado las pistas y las posibles razones de su reencuentro. Hemos especulado sobre el futuro y hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros, los fans. Y por supuesto, hemos recordado lo mucho que amamos a esta pareja, a esta historia, a estos actores. Quiero darles las gracias a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya mantenido al filo de la emoción. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem están juntos? ¿Qué esperan que pase? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.